En este video les vamos a enseñar cómo arreglar un switch apagador o interruptor botón off on de la máquina de coser industrial. En esta tuvimos un detalle que por el calentamiento que tienen los cables se empezó a deshacer el plástico, y entonces les vamos a recomendar usar uno de palanca. Estos los venden en las ferreterías. Los venden así. Son más económicos. Y nada más vamos a adaptarlo. Esta parte del interruptor que ya viene en la máquina de fábrica se calentaron y se salieron las terminales. Aquí les vamos a mostrar en esta parte de arriba. Estas piezas y los resortes son del prendido de apagado y encendido de la máquina y se quebraron. Por eso no les recomiendo. Aquí adentro son mejores los de palanca. Mire, se quiebran los plásticos que tienen adentro. En esa parte. Lo que vamos a hacer, vamos a seguir ocupando el mismo cajoncito de prendido y apagado. Y aquí vamos a colocar nuestro interruptor de palanca. En esta parte la vamos a hacer con el taladro un pequeño orificio de la medida de la entrada del interruptor, y ahí se va a apretar con sus mismas tuercas. Por eso tiene que ser la misma medida de la circunferencia del interruptor de la palanca. Vamos a marcarlo con un marcador en la parte central. Ahí vamos a hacer el orificio con el taladro y colocar el interruptor por dentro. Y todo se va a armar de nuevo y les vamos a mostrar cómo hacer la instalación por dentro. Aquí la vamos a acomodar. Primero va a entrar de esta forma y luego la vamos a girar. La metemos y la giramos adentro. Ya que giró por la parte de arriba, así nos queda. Este botón, estos botones ya no sirven. Oprimimos el que dice encendido para que pongamos nuestra plaquita de donde dice prendido. Le vamos a cortar un poquito aquí para que entre en la forma cuadrada. Ahí entró, cortándole un pedacito. Y luego va su tuerca. Y ahí nos va a quedar fija. Y ahí estaríamos ocupando
la misma caja de encendido y apagado del interruptor que teníamos antes, a un menor costo. Ahí apretamos con unas pinzas de punta la tuerca. La otra tuerca que la lleva por dentro, una nada más es la que sostiene la plaquita de encendido y apagado. Ahí la vamos apretando y ya nos quedaría fija el mismo sistema. Vamos a mostrarle la instalación que debe ir por dentro. A nuestra base que sujeta nuestro cajoncito del interruptor, tiene esta pieza de plástico. Lo que vamos a hacer es romper sus seguritos que lleva en la parte de atrás, 1 y 2, para que salga el plástico y nuestra palanca quede ahí en esa parte, si no nos estorbaría. Con unas pinzas de presión rompemos los plastiquitos que van de seguro. Ahí ya salió uno y ahí salió el otro, y nos apoyamos con un desarmador y ya salió. Ahora vamos a hacer la instalación en nuestro interruptor. Siempre la línea de corriente en la parte de arriba hay que desconectarlas para no tener un accidente con los cables. Hay que desconectar la máquina y así trabajar más seguro al hacer nuestra conexión. Dale like, suscríbete y activa la campanita para que te llegue la notificación de nuestros nuevos vídeos. Esta es la conexión correcta que vamos a hacer con nuestro interruptor o apagador. Este cable viene de la línea de corriente para que alimente el motor. Entonces aquí vamos a unir el cable de la línea con corriente a un cable del motor. Y aquí vamos a colocar uno del motor al interruptor y el otro que viene de la corriente, que es neutral, igual al interruptor. Es un puente que hacemos de la línea de la corriente al interruptor, del interruptor al cable del motor, y el puente para encender y apagar el positivo. Este es el positivo que hacemos puente de la línea de corriente al positivo del motor. De la línea al apagador o interruptor. Y así nos quedaría nuestra instalación. Este que va acá es igual neutral, porque podíamos conectar el que va conectado, debe de ir siempre conectado, es el de medio, y el de los lados son neutral. Así nos especifica la conexión. En nuestra hoja, en la bolsita donde compramos el interruptor. El punto de medio, línea,
y los dos del costado, los dos tornillos del costado, neutrales. Así quedaría. Por seguridad, vamos a aislar nuestra instalación en la parte del que va la corriente con la línea del motor. Y aquí igual le podemos poner un pequeño tramo de cinta de aislar. Así. Y armamos nuestra cajita para que ya encendamos nuestra máquina. Estos cables son de tierra. Esos no llevan corriente. Los vamos a dejar sueltos y aislarlos. Ahí sale. Ahí colocamos nuestra placa. Y su tuerquita donde ajusta nuestra palanca. Y procedemos a cerrar nuestra instalación. Aquí lleva un pequeño orificio donde entra el cajoncito y aquí un tornillo. Y así quedó nuestro interruptor de palanca. Ya cancelamos el switch apagador de botón off on. Quedó cancelado. El que sirve ahora es el de palanca. El apagador por dentro llevaba estas piezas y como son muy frágiles se quebraron y dejó de funcionar. Por eso les recomendamos el interruptor de palanca, que es mejor al trabajar con nuestra máquina. Vamos a encender la máquina. Y ahí está trabajando. Vamos a apagarla. Bien pensado, Woody. Me gusta tu ingenio.